Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Lo que yo voy a mostrar en realidad es mi investigación, memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango, una investigación que se llevó a cabo a través de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador y también apoyada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y se lleva a cabo en los años 2003-2007. Es importante el tema de los años porque debemos de fechar las investigaciones. Esta es una investigación que se lleva a cabo con los pobladores de Guarjila, el cantón Guarjila y el municipio San Antonio de los Ranchos, en el oriente de Chalatenango, ya acercándonos a la frontera con Honduras, en los años 2003-2007. Son poblaciones pues, que estuvieron involucradas en el movimiento revolucionario que se originó en los años 70 y el momento en que se lleva a cabo esta investigación, en realidad ellos habían culminado su proceso de conflicto político-militar, estaban pues ya construyendo un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Digo pues porque las investigaciones deben de ser ubicadas en el tiempo y en el espacio. En el espacio, el cantón Guarjila y el municipio San Antonio de los Ranchos, en el oriente de Chalatenango, y en el tiempo entre 2003 y 2007. ¿Por qué? Porque la memoria histórica va a estar condicionada por el presente, es decir, por el momento en el cual se construye ese discurso de la memoria histórica, ¿verdad? Entonces, es importante porque muchas veces, sobre todo en antropología, han habido investigaciones que en realidad no se han fechado, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, tenemos las investigaciones de Evans Pritchard, de Radcliffe Brown, en concreto los Nuer de Evans Pritchard, que nos hablan de los Nuer, pero no nos los ubican en el tiempo. Por supuesto que 10 años después de que Evans Pritchard hizo su investigación, los Nuer, la dinámica social y cultural de los Nuer cambió, ¿verdad? La dinámica social y cultural de los Nuer cambió. Y en esta investigación vamos a ver cómo el tiempo está condicionando también la construcción del discurso de la memoria histórica. Cuando se llevó a cabo esta investigación, entre 2003 y 2007, todavía el enemigo externo, el opositor externo, el otro externo, estaba muy bien definido, ¿verdad? Básicamente eran los defensores del sistema capitalista dominante, de la sociedad capitalista dominante. Y este enemigo se constituye desde 1970, cuando inicia el proceso de conflicto político-militar, ¿verdad? Se constituye en 1970 y llega hasta el 2009, cuando el FMLN asume el poder ejecutivo, el poder central en El Salvador, y entonces el otro externo, el enemigo externo, se desdibuja. Se desdibuja porque lo que supuestamente era el enemigo externo ya prácticamente son los propios compañeros que habían estado combatiendo con ellos en el movimiento revolucionario. Y esto, yo he establecido una hipótesis en donde hago ver cómo cuando el enemigo externo está muy bien definido, cuando el otro externo está muy bien definido, entonces las comunidades y los municipios revolucionarios se unifican. Se unifican en oposición al otro. Y esto impacta en el discurso de la memoria histórica porque se crea un discurso unificado, un discurso de carácter unificado.
Sin embargo, cuando el enemigo externo se desdibuja, y esto ocurre cuando llega el FMLN al Poder Ejecutivo, al Poder Central, entonces florecen las contradicciones internas. En el caso de Huarjila y Los Ranchos, estas contradicciones estuvieron condicionadas en principio por los proyectos que se llevaron a cabo, que llevó a cabo el gobierno central, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, que llevó a cabo en el oriente de Chalatenango. En el oriente de Chalatenango habían 3 proyectos que se habían caracterizado como proyectos de muerte. Esto desde que Arena estaba pues gobernando, Arena, la principal fuerza de derecha en El Salvador, desde ese momento entonces se establecieron 3 proyectos que se caracterizaron como proyectos de muerte. Uno, la explotación minera en los cerros de Chalatenango, y eso efectivamente el FMLN lo paró, ¿verdad? Ese es un primer proyecto. 2, las represas también fueron bloqueadas por el gobierno del FMLN. Pero había un tercer proyecto, que era la construcción de la longitudinal del norte. Es una carretera larga que atraviesa todo el norte de El Salvador y conecta Guatemala con Honduras. Este proyecto en realidad fue retomado por el FMLN y continuó impulsándose por parte del Ministerio de Obras Públicas. Esto generó fuertes contradicciones porque había sido caracterizado como un proyecto de muerte y ahora de repente con la llegada del FMLN se impulsaba el proyecto. Esto dividió a la comunidad de Huarjila, al cantón de Huarjila, ¿verdad? Porque la longitudinal del norte iba a atravesar el cantón de Huarjila. Y esto dividió entre la gente que continuaba apoyando al FMLN y que a pesar del impulso de ese proyecto seguía apoyando al FMLN, y la gente que se oponía. Se dividieron pues en 2 grandes grupos de interés. Yo hablo de grupos de interés, no de facciones, porque en realidad en Mesoamérica no hay facciones. Las facciones son grupos temporales y que además se concentran en función de un líder fuerte, de un hombre fuerte. Me parece que en Mesoamérica más bien lo que hay son grupos de interés relativamente permanentes, que no obstante que cambien de color político, más o menos los grupos siguen siendo los mismos y no dependen de una persona, en realidad, de un líder fuerte, ¿verdad? O de un hombre fuerte. Entonces se constituyeron 2 grupos de interés, aquellos que apoyaban al FMLN o que continuaban apoyando al FMLN y aquellos que se oponían al FMLN. Por eso es de que podemos establecer a favor o en contra del FMLN. No obstante de que se desvió la longitudinal del norte y ya no atravesó el cantón Huarjila, no obstante eso, la división del cantón se mantuvo. Es decir, es una división que está presente incluso en el año 2019, cuando yo realicé otra investigación en esta misma zona, ¿verdad? Es decir, a favor o en contra del FMLN. Esto se dio en el 2009, pero algunos años después, 2009-2010, pero algunos años después estalló el conflicto en San Antonio de los Ranchos, en el municipio de San Antonio de los Ranchos, que es vecino a Huarjila. Y aquí el conflicto estalló por el interés del exalcalde de perpetuarse en el poder. El exalcalde ya llevaba 4 o 5 periodos en el poder municipal, ¿verdad? En la alcaldía municipal, y pretendía seguirse pues candidateando. Hay un grupo
en San Antonio de los Ranchos que se opone muy fuertemente a esto. El FMLN escucha a este grupo y pone a otro candidato, pero es un candidato afín al grupo de interés del exalcalde. Esto provocó de que en el 2015, en las siguientes elecciones municipales, volviera a estallar el conflicto. Pero el FMLN en este caso ya se negó a cambiar el candidato, por lo cual el grupo se fue con otro partido. Se fue con Cambio Democrático, luego se pasaron a Gana, a Gana, y finalmente a la Alianza Cambio Democrático Nuevas Ideas, que al final ha terminado siendo básicamente Nuevas Ideas. Es decir, la gente fue cambiando de color político, pero resulta que el color político era lo menos importante. Lo más importante era oponerse a aquellos que apoyaban al FMLN, ¿verdad? Oponerse a aquellos que apoyaban al FMLN. Entonces, también en el caso de San Antonio de los Ranchos, se constituyen dos grupos de interés que van a combatir entre ellos, ¿verdad? Que van a desarrollar pues una contienda entre ellos. Mi hipótesis es que cuando el enemigo externo, el otro externo, está bien dibujado, entonces las comunidades y los municipios revolucionarios se unifican. Se unifican en contra de este enemigo externo, que lo podemos caracterizar como los defensores de la sociedad capitalista dominante. Pero cuando el enemigo externo se desdibuja, entonces florecen las contradicciones internas. Pero estas contradicciones internas, lo que yo pude observar, y esto quizás es de un libro posterior, ya no es de esta investigación, sino que otro libro que ya se ha publicado por parte de la Universidad de El Salvador, Memoria Histórica y Transformación Sociocultural. En ese libro lo que se establece es que en realidad no hay orientaciones políticas distintas. Básicamente son las mismas orientaciones políticas. La diferencia se da en el ejercicio del poder, ¿verdad? En el ejercicio del poder. Entonces, las dos hipótesis son esas. Uno, cuando el enemigo externo está bien definido, las comunidades y los municipios revolucionarios se unifican. Pero cuando el enemigo externo se desdibuja, entonces florecen las contradicciones internas. Pero estas contradicciones internas no tienen que ver con orientaciones políticas diferentes, sino más bien con el ejercicio del poder. Con el ejercicio del poder. Entonces, esta investigación se ubica en un periodo en el cual estas comunidades y estos municipios revolucionarios estaban todavía bien unificados, o por lo menos las contradicciones internas no se habían manifestado claramente. ¿Y esto por qué? Por la oposición con el otro externo, con un otro externo que estaba muy bien definido. La investigación pues se ubica en el cantón Guarjila y el municipio San Antonio de los Ranchos en el oriente de Chalatenango entre el 2003 y el 2007. Este es el libro que fue publicado por la UCA sobre esta investigación, y debo de decir que me siento orgulloso porque en la portada está el cuadro de Carlos Cañas, el Zumpul de Carlos Cañas, que es un cuadro pues de muy alta calidad. Bien, los objetivos: uno, dar a conocer la construcción de la memoria histórica de dos localidades de Chalatenango, y hemos dicho
el Cantón Guarjila y el municipio San Antonio de los Ranchos sobre el conflicto político-militar que inicia en la década de 1970, documentando no solo los acontecimientos estrictamente políticos, sino también los que tienen que ver con la vida social y cultural cotidiana. Ojo, fíjense, hablo de conflicto político-militar, no de guerra, porque realmente no, en El Salvador no se desarrolló una guerra, se desarrolló un conflicto político-militar. ¿Y por qué no se desarrolló una guerra? En primer lugar, porque no eran dos ejércitos oficiales regulares que se estaban enfrentando, los cuales, digamos, dominaban territorios bien definidos. No, era un ejército regular, oficial, versus fuerzas armadas irregulares. Y eso es importante decirlo, ¿verdad? Eso cambia el carácter. La guerrilla era eso, guerrilla. No era un ejército regular, era guerrilla, constituida por unidades pequeñas, móviles, muy móviles, que desarrollan más bien una lucha de desgaste, ¿verdad? La principal característica de la guerrilla es desarrollar una lucha de desgaste. Y en ese sentido, más bien estamos hablando del enfrentamiento en un ejército regular oficial versus fuerzas armadas irregulares. Pero hay otro elemento todavía más importante, y es que el concepto de guerra centra el aspecto en el momento de la confrontación bélica, de la lucha armada. Es decir, guerra nos remite a la confrontación, a una confrontación bélica armada, en donde hay muchos tiros y muchas bombas. Pero el conflicto en realidad es más amplio. Y por eso favorezco el concepto de conflicto político-militar o conflicto social, porque es más amplio. El conflicto comienza en 1970, con la constitución de la primera organización político-militar, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Y en esa década de los 70 se constituyen las organizaciones de masa, los movimientos de masas. Básicamente 3 grandes movimientos de masa: el movimiento campesino, el movimiento estudiantil y el movimiento magisterial. Aquí nos vamos a concentrar en el movimiento campesino, ¿verdad? Entonces, se desarrolla un movimiento de masas de gran envergadura. Y muchas veces esto es subestimado porque no es una guerra en el estricto sentido de la palabra. No habían suficientes tiros y bombas, ¿verdad? Como lo hubo a partir de 1981, cuando ya se constituyó el enfrentamiento bélico armado propiamente dicho. Pero además, en 1992 se dan los acuerdos de paz. Pero resulta que los acuerdos de paz no son el fin del conflicto social. Los acuerdos de paz son el fin del conflicto armado, nada más. El fin del conflicto armado. El conflicto social se siguió desarrollando, ahora a través del Parlamento, a través de las elecciones, y en el caso de Guarjila y los Ranchos, también las elecciones municipales y los cambios sociales que se fueron generando en estas comunidades. El conflicto se siguió desarrollando, ya no a través de tiros y bombas, ¿verdad? Ya no a través de tiros y bombas. Se ha dicho, y hay un general, digamos, en el siglo XIX, que dice: la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Pero Álvaro de Soto, en
la conmemoración de los acuerdos de paz en el 2021, organizada por la UCA, dijo: en El Salvador, yo diría en el mundo entero, también la política es la continuación de la guerra por otros medios. También la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y eso fue lo que pasó. Es decir, se siguió desarrollando el conflicto social, solo que ya no a través de tiros y bombas, sino más bien a través de la lucha política propiamente dicho. Por eso hablamos de un conflicto político-militar, porque lo que hay es una relación dialéctica entre lo político y lo militar. Y en determinados momentos predomina lo político, en otros momentos predomina lo militar. Bien. El segundo objetivo: descubrir los valores, concepciones y normas culturales que se derivan del discurso histórico sobre el conflicto político-militar en dos localidades de Chalatenango. Esto es importante porque la memoria, si bien es cierto, hace referencia al pasado, sin embargo, habla del presente y del futuro. Y quizás el elemento clave en la construcción de la memoria es el presente, que es cuando se construye el discurso de la memoria y se crean y recrean valores, concepciones, normas sociales que van a impactar en la vida presente, en la vida social cotidiana en el presente y en su proyección hacia el futuro. Por eso es de que en la memoria lo que hay es un entrelazamiento del pasado con el presente y el futuro. El filósofo Martin Heidegger puso el acento en el futuro, porque él partía de la experiencia existencial que todos los individuos tenemos, de que desde que nacemos nosotros tenemos la sensación de que vamos a morir. Es decir, el sentido de la muerte está presente desde que nacemos. Y ese sentido de la muerte es un sentido de futuro. Ese sentido de la muerte es un sentido de futuro. Sin embargo, mi experiencia personal, y creo que la experiencia de todo mundo, es que un niño a los 10 años no tiene el mismo sentido de la muerte que una persona a los 60 años. La proximidad con la muerte nos da un sentido de la muerte de esta diferente. ¿Qué es lo que está condicionando ahí? Es el presente. Y por eso dice San Agustín, hay un presente de las cosas pasadas, hay un presente de las cosas presentes y hay un presente de las cosas futuras. Hay un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. Es decir, el discurso de la memoria está entrelazando el pasado con el presente y el futuro, pero a partir del presente. A partir del presente, porque es en el presente en el que se construye la memoria. La memoria no se construye en el pasado, porque el pasado pasó. Lo que nosotros hacemos es recordar el pasado, y ese recuerdo del pasado nos da una interpretación del pasado, que por cierto también impacta en la interpretación que tenemos en el presente y la interpretación que vamos a tener hacia el futuro, ¿verdad? Entonces es el presente el que está condicionando la construcción de la memoria. Los que recordamos somos los vivos. Los muertos se murieron. Los que recordamos somos los vivos. Y los recordamos a partir, y nuestros recuerdos se construyen a partir de la situación presente. Nuestros recuerdos se construyen a partir de la situación presente. No es el mismo recuerdo del pasado que tenemos hace 10 años al que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque las condiciones de la vida social cambiaron.
porque las condiciones de la vida social cambiaron y por tanto también el discurso de la memoria cambió. Pero cómo la memoria impacta en el presente y en el futuro, a partir de la creación y recreación de valores, concepciones y normas culturales. A través de la memoria creamos valores, concepciones y normas culturales que van a condicionar la vida presente. Es importante que tengamos claro una cosa. Los pequeños agricultores de Huarjila y los ranchos no son historiadores. Los semicampesinos de Huarjila y los ranchos no son historiadores. No están preocupados por el dato histórico. Están preocupados por el mensaje que el discurso de la memoria transmite. Y para el grueso de la gente, su preocupación es el mensaje que el discurso de la memoria transmite. Y el mensaje que transmite y que es pertinente para el presente y para el futuro. Para el presente y para proyectarnos hacia el futuro. Les adelanto, hablé hablé de los pequeños agricultores de Huarjila y los ranchos, hablé de semicampesinos, porque son sujetos que están combinando la economía campesina de subsistencia con la economía capitalista, porque se insertan en las estructuras, en las relaciones sociales de producción del capitalismo. Antes del conflicto político-militar, digamos en los años 60, incluso principios en la primera década de los 70, combinaban la economía de subsistencia, la producción de granos básicos a pequeña escala, maíz, frijol y maicillo, con las cortas de café y caña de azúcar, principalmente. La gente del norte de Morazán pues más iba a las cortas de algodón. Ahora se combina siempre la economía de subsistencia, la producción de granos básicos a pequeña escala, incluso pequeña ganadería, con la migración transnacional. Entonces, en ese sentido, adquieren esta calidad de semicampesinos que les da una visión más amplia del universo social. No solo ven su localidad, sino que la nación e incluso la sociedad global. Bien, entonces decimos, la memoria histórica, ante todo, crea y recrea valores, concepciones y normas culturales que van a orientar la vida social cotidiana en el presente y van a proyectar a los sujetos hacia el futuro. Y el tercer objetivo, devolver la información recopilada a las comunidades estudiadas, contribuyendo de esta manera a desarrollar la memoria histórica de estas localidades. Fíjense, contribuyendo a desarrollar la memoria histórica de estas localidades. No estamos hablando de rescatar la memoria histórica. No estamos hablando de rescatar la memoria histórica, porque la memoria histórica no se rescata. La memoria no se rescata. Mientras estemos vivos, vamos a tener una memoria. La memoria ahí está. Lo que necesitamos hacer es desarrollarla, potenciarla y darla a conocer. Porque eso sí, yo más que hablar de un olvido, porque no creo que exista un olvido, lo que sí existe es la decisión de callar la memoria, de silenciar la memoria. Eso sí, desde el poder muchas veces se silencia la memoria, ¿verdad? Eso no quiere decir que la memoria haya desaparecido. Ahí está la memoria, está silenciada. Importante con estos proyectos es potenciarla, desarrollarla y permitir que los sujetos sociales puedan dar a conocer su memoria, su interpretación del pasado. Su interpretación del pasado. Bien,
Este es un mapa. Aquí está Chalatenango, este conito, donde estoy señalando con el cursor, es el oriente de Chalatenango. Es el oriente de Chalatenango, que fue el que se involucró en el conflicto político-militar que se originó en los años 70. Importante porque no es todo Chalatenango. El norte de Chalatenango no se involucraron. Se involucró el oriente de Chalatenango. Eso también es importante. Tiempo y espacio. El ser humano es tiempo y espacio, nos decía Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. El ser humano es tiempo y espacio. Y es importante que lo tomemos en cuenta porque ahora con la posmodernidad se quiere borrar el tiempo y el espacio. Sobre todo el espacio. El conflicto político-militar, si bien es cierto, impactó en toda la nación, pero se concentró en determinadas áreas, en particular en el oriente de Chalatenango y el norte de Morazán. Bien. Un poquito de teoría. Importante hacer la diferencia entre historia y memoria colectiva. La historia es una construcción de especialistas en historia, implica un discurso bastante especializado, mientras que la memoria colectiva tiene que ver con la interpretación de los sujetos sociales sobre su propia historia. La interpretación de los sujetos sociales sobre su propia historia. La historia es discontinua, establece cortes, establece periodos. En un momento decimos que a partir de finales del siglo XIX se instaura el capitalismo en El Salvador como un capitalismo agroexportador. Luego, en el caso del conflicto político-militar, también podemos fechar. De hecho, los historiadores establecen periodos. Ya hemos dicho, ya hemos establecido, bueno, en esta investigación establecemos periodos, los años 70, que es como un periodo preparatorio en donde se preparan las condiciones para el desarrollo del movimiento revolucionario, en particular en este caso el movimiento campesino revolucionario. La década de los 80, que básicamente es el conflicto armado, y la década de los 90, que tiene que ver con la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Entonces sí estamos estableciendo periodos en el fenómeno. Y la historia obviamente está preocupada por la cronología. La memoria colectiva, por el contrario, es continua, no establece periodos, o por lo menos no está preocupada por establecer periodos, y es indiferente a las fechas. Claro que aquí estamos hablando de una memoria colectiva de carácter tradicional. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el libro del doctor José Alejo García, Mozojantel, sobre el discurso agrarista de los choles de Chiapas, en donde en realidad, bueno, el discurso agrarista tiene que ver con la Revolución Mexicana, pero prácticamente están hablando de la Revolución Mexicana como hace 30 años, ¿no? Es decir, realmente la noción del tiempo no está del todo claro. El tiempo se desdibuja en la memoria colectiva tradicional. Lo que yo encontré en el caso del Cantón Guarjila y del municipio de San Antonio de los Ranchos es que en realidad no había una memoria colectiva tradicional. Lo que había era una memoria histórica, ¿verdad? Es decir, una memoria colectiva, que siempre es memoria colectiva, pero que se apropia de conceptos y planteamientos de la historia científica y de las ciencias sociales. Una memoria colectiva que se apropia, una memoria colectiva que se apropia de conceptos y planteamientos de las ciencias sociales. De repente los sujetos en una entrevista están hablando del imperialismo, del capitalismo dominante, de la explotación, de una serie de conceptos que en realidad son utilizados por las ciencias sociales. Y esto es así
En primer lugar, por el impacto de la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, hay que decir, a estas comunidades y municipios revolucionarios llegaron sacerdotes que tenían formación en sociología y en ciencias sociales y a través de la reflexión de la Biblia introducían conceptos de carácter sociológico y de las ciencias sociales. Y esos conceptos fueron penetrando en los semicampesinos revolucionarios. Luego, la organización política también introduce nuevos conceptos. Después el partido político, los sujetos sociales, por lo menos en mi experiencia en Guarjila y Los Ranchos, es que hacen una diferencia muy clara entre organización política y partido político. El FMLN como organización política es el FMLN que acompañó su lucha revolucionaria en la década de los 70 y los 80 hasta los acuerdos de paz. Luego el FMLN se constituye en partido político y eso produce un cambio importante. Los pequeños agricultores de Guarjila y Los Ranchos reconocen la importancia de la organización política, pero tienen muchas críticas hacia el partido político. Bueno, entonces, la memoria histórica, bueno, la memoria colectiva de estas localidades es impactada en primer lugar por la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Esta variante de la Iglesia Católica que llega pues a estas poblaciones. La organización política que más o menos se da por las mismas fechas, en este caso la Unión de Trabajadores del Campo, que era una organización adscrita al Bloque Popular Revolucionario, que a su vez era parte de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Luego el partido político, que también tiene una influencia importante en esta zona, y finalmente la educación formal. También hay que decir que en estas poblaciones se ha desarrollado la educación formal, que también tiene un impacto en el discurso de la memoria histórica. Entonces, en realidad lo que yo pude observar en Guarjila y Los Ranchos es la constitución de la memoria histórica. Es decir, un tipo de memoria, un discurso de carácter híbrido, que básicamente tiene su base en la memoria colectiva, es decir, la base sigue siendo la memoria colectiva, pero se apropia de conceptos y planteamientos de la historia científica y de las ciencias sociales. A eso le vamos a denominar memoria histórica. Y entonces podemos hacer la diferencia entre historia, que siempre es desarrollada por especialistas en historia, y la memoria histórica, que es la interpretación de los sujetos sociales sobre su propia historia. La historia nos proporciona datos históricos y nos proporciona una interpretación científica, mientras que la memoria histórica nos proporciona datos históricos, pero una interpretación de carácter social. Una interpretación de carácter social. Bien. Y los otros conceptos que es importante distinguir es tradición oral y memoria histórica. La tradición oral, que tiene que ver con cuentos, leyendas, mitos y relatos sobre sucesos históricos, ¿verdad? O sea, los relatos sobre sucesos históricos es parte de la tradición oral, pero no es lo único. Los cuentos, las leyendas y los mitos también son importantes. Por cierto, en el Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador ha habido un proyecto de tradición oral sobre cuentos tradicionales, al mismo tiempo que también había un proyecto sobre tradición oral, pero del conflicto político-militar. Y por otra parte, la memoria histórica, que tiene que ver con monumentos, museos, rituales, lugares y la tradición oral, es decir,
el concepto de memoria histórica no se restringe a la tradición oral, sino que también tiene que ver con monumentos, museos, rituales y lugares. Por cierto, en mi libro, Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango, hay un capítulo dedicado a los rituales de la memoria. A los rituales de la memoria, que es una manera importante de transmitir los valores y las normas sociales que se derivan del discurso histórico. Bien. Entonces, partamos de esta definición, es decir, la memoria histórica se constituye en discurso. Y por discurso vamos a entender toda práctica de enunciación basada en una interacción entre dos o más sujetos sociales. Es decir, el discurso no se construye en el aire, no se construye en sí mismo, se construye con base en una interacción social. ¿Verdad? Se construye con base en una interacción social. Y en ese sentido, el discurso supone por lo menos dos cosas. Todo discurso es producido en una sociedad determinada, por tanto, forma parte de la dinámica sociocultural global de esa sociedad, tanto de su estructura social como de la estructura de su cultura. Es decir, ya no vamos a entender el discurso en sí mismo de manera aislada, como lo hicieron los estructuralistas, la semiótica estructural, sobre todo la derivada de Ferdinand de Saussure, ¿verdad? Sino que vamos a pensar el discurso como parte de la dinámica de la sociedad, de la dinámica social y cultural de una sociedad determinada. Y el segundo aspecto, y siempre lo reconocemos, todo discurso presenta una estructura propia, por lo que debe ser estudiado en virtud de la relación que mantienen los elementos que la componen, pero sin disociarlo del contexto sociocultural global del que forma parte. Es decir, sí se reconoce la existencia de una estructura propia del discurso, pero siempre y cuando entendamos que este discurso es parte de la vida social y cultural de un pueblo determinado. Bien. En ese sentido, decimos, el discurso ya no debe entenderse en un sentido puramente formalista, es decir, estudiando el discurso en sí mismo, sino como proceso social que está integrado a la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo. Es decir, nos alejamos pues de la propuesta estructuralista, de la lingüística estructural, que estudiaba el discurso en sí mismo, ¿verdad? Y más bien pensamos el discurso como formando parte de la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo. Por eso es que nos va a decir Mikhail Bakhtin, Voloshinov y Bakhtin, nos van a decir, el enunciado no se entiende sin el sujeto de la enunciación. El gran problema con la lingüística estructural es que muchas veces se olvidaba del sujeto de la enunciación. El sujeto que emite el discurso y el sujeto que recibe el discurso, porque todo discurso es un diálogo. Entonces, el sujeto de la enunciación es fundamental en ese sentido y para ello tenemos que entender la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo. Y por ello, precisamente, recogemos este concepto desarrollado por José Alejo García, la etnografía del discurso. Es decir, si entendemos de que el discurso no puede ser estudiado sin tomar en cuenta la dinámica de la sociedad y la cultura en la cual se crea, entonces tenemos que estudiar esa sociedad y esa cultura. ¿Y cómo la estudiamos? A través de una investigación etnográfica. Es decir, para estudiar el discurso de la memoria hay que insertarse en las comunidades. Hay que ir a las comunidades, estar con las comunidades, dormir con en las comunidades, ya sea cantones o municipios, ¿verdad? Estar presente en la vida social cotidiana de los sujetos que están construyendo el discurso histórico. Y de esa manera vamos a entender
lo que este discurso significa para los sujetos que lo construyen. De lo que este discurso significa para los sujetos que lo construyen. La hipótesis en este sentido es que el sentido del discurso histórico para los semicampesinos de Huarjila y los ranchos tiene que ver con las exigencias y las necesidades de la sociedad presente, ¿verdad? El discurso histórico transmite determinados contenidos culturales que son pertinentes para el desenvolvimiento de la vida social contemporánea. Por tanto, tenemos que tener muy claro cuál es la dinámica de la sociedad y la cultura en el presente. En mi caso, que yo estudié la memoria histórica de los semicampesinos de Huarjila y los ranchos entre el 2003 y el 2007, pues entonces importante tener claro cuál era la dinámica de la sociedad y la cultura de estas poblaciones entre 2003 y 2007. Y hacer una caracterización clara, ¿verdad? Ahora hay la tendencia de relativizar todo, ¿verdad? Se estudian poblaciones semicampesinas o poblaciones de pequeños agricultores. No, mira, son campesinos. O sea, todos son campesinos. No todos son campesinos. Sí hay campesinos, gente que vive básicamente de la producción agrícola y que obviamente la comercializa, pero la base de su supervivencia es la producción agrícola. Y hay gente que está combinando esa producción agrícola con actividades propias de la sociedad capitalista, insertándose en las relaciones sociales de producción de la sociedad capitalista. Esto crea un sujeto social diferente al campesino tradicional. Entonces, es importante una caracterización fina de los sujetos sociales para poder entender el sentido del discurso, en este caso del discurso histórico. Bien, si entendemos el discurso como producto de una interacción social de tipo discursiva, entonces el discurso necesariamente desarrolla un diálogo, pues este siempre se dirige a otro u otros, con quienes discute, con quienes desarrolla una polémica, debatiendo o reafirmando puntos de vista. Todo discurso, nos dice Voloshinov y Bakhtin, todo discurso es un diálogo. Todo discurso es un diálogo. ¿Por qué? Porque somos sujetos sociales. Bakhtin. Nova estudió los monólogos de Fyodor Dostoyevsky y se dio cuenta que el monólogo en realidad es un diálogo. Es un diálogo con otro imaginario. Y nosotros cuando hablamos solos, bueno, yo sí hablo solo, estoy seguro que muchos de los que me están escuchando también hablan solos. Nosotros cuando hablamos solos en realidad estamos hablando con otro o con otra. Lo que pasa es que es un otro, una otra imaginario. Eso es todo. Pero entonces todo discurso es un diálogo. En ese sentido, el discurso histórico de los semicampesinos de Huarjila y los ranchos constituye un discurso de tipo político. Porque el discurso de la memoria histórica, bueno, este discurso de la memoria histórica y gran parte del discurso de la memoria histórica tiene un fuerte contenido político. Tiene un importante sentido agonístico orientado hacia la contienda y el combate. La hipótesis que se establece en ese sentido es que este carácter de conflicto condiciona la construcción del discurso sobre la memoria histórica de los pequeños agricultores de Huarjila y los ranchos. El carácter de conflicto está condicionando la construcción del discurso de la memoria histórica.
Entonces se plantea la pregunta, ¿con quiénes establecen el diálogo y el debate los semicampesinos de Guarjil en los ranchos? En primer lugar, el historiador. En primer lugar, el investigador. El investigador. ¿Verdad? Es decir, nosotros cuando vamos a las comunidades, ya con nuestra presencia estamos condicionando el discurso que ellos van a desarrollar. Por tanto, el primer sujeto con el cual establecen un diálogo es con el investigador. Nuestra presencia condiciona el discurso. Y luego, en el caso de Guarjil en los ranchos, con los representantes del orden social dominante. Los campesinos y semicampesinos que apoyaron al PCN y que en 2003-2007 apoyan a Arena. Los de orden, o por supuesto que ellos reconocen una diferencia entre PCN y Arena, pero también ven continuidad. Los de orden y las patrullas civiles, el Ejército Nacional y los cuerpos de seguridad, el Estado, la oligarquía, los gringos que apoyaron al Estado Nacional y los representantes de la religión tradicional, los sacerdotes y feligreses católicos tradicionales y evangélicos y pentecostales. En el caso de San Antonio de los Ranchos es particularmente importante el conflicto que se dio con los sacerdotes tradicionales. En 1994 llegan los franciscanos y ellos se oponen a el discurso de la teología y la liberación y la opción preferencial por los pobres. Y esto pues obviamente crea conflicto en el grupo religioso católico, entre, digamos, los que tenían la influencia de la teología y la liberación y la opción preferencial por los pobres, prácticamente todos, porque allí había habido mucha influencia, pero también los franciscanos que se oponían a esta orientación que ellos consideraban política, logran agrupar un conjunto de personas que se oponen a la interpretación de la opción preferencial por los pobres. Bien, entonces la oposición entre los semicampesinos revolucionarios y la religión tradicional no es una oposición abstracta, es una oposición muy concreta. Bien, ahora bien, obviamente los sujetos de la enunciación que elaboran el discurso histórico ocupan diferentes posiciones sociales. Por ello podríamos decirte que deberían de haber existido diversos discursos históricos. Sin embargo, yo me topé con un discurso de la memoria histórica muy unificado. Un discurso de la memoria histórica muy unificado. Y mi hipótesis es que la unidad del discurso histórico se mantiene por la oposición que los pequeños agricultores de los ranchos y Guarjila sostienen con los representantes de la sociedad capitalista dominante, es decir, por el conflicto con el otro. Por el conflicto con el otro. Claro que esto estamos hablando de 2003 a 2007. El conflicto por el otro condicionó la construcción de un discurso de la memoria histórica unificado. Bien, y este discurso, por una parte, reproduce una premisa cultural preexistente. Aquí estoy parafraseando o recordando al sociólogo, antropólogo paraguayo-mexicano Gilberto Jiménez, ¿verdad? Excelente académico, que dice que el discurso siempre reproduce una premisa cultural preexistente, porque el discurso no se crea en el aire, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de la cultura híbrida mesoamericana contemporánea que reproduce los valores del sacrificio, el martirio y el terror. Pero
también el discurso de la memoria histórica tiene que ver con la construcción de nuevos valores y concepciones sociales. Y eso tiene que ver con el sentido del cambio sociocultural. Bien, los resultados de la investigación yo los he agrupado en tres: la vida social de las comunidades antes del conflicto, lo que sucedió durante el conflicto y cómo están después del conflicto. Bueno, antes del conflicto, sobre todo, sí, antes del conflicto político-militar, vivían de la agricultura de subsistencia, maíz, frijol y maicillo, básicamente. Una o dos familias dominaban las comunidades, eso es importante. Nos olvidamos de los terratenientes locales, muchas veces hacemos la crítica muy fuerte al terrateniente nacional y nos olvidamos de los terratenientes locales. En el caso de los ranchos, había una familia que prácticamente era dueña de casi toda la tierra de los ranchos. Y había otra familia que era prácticamente dueña de toda la tierra del Cantón Guarjila, que por cierto está pegado a los ranchos, pero en realidad el propietario de las tierras del Cantón Guarjila era pariente de la familia que dominaba las tierras en el municipio de San Antonio de los Ranchos. O sea, básicamente estamos hablando de una familia ampliada, ¿verdad? Y la mayoría de los semicampesinos trabajaban pues en las tierras de los terratenientes locales. Trabajaban en las tierras de los terratenientes locales. Esto es importante porque en la historia de El Salvador los terratenientes locales han sido muy importantes. El libro del doctor Aldo Laura Santiago, Una República Agraria, precisamente nos hace ver cómo en los años 20 muchos de los conflictos agrarios eran en contra de terratenientes locales. Eran en contra de los terratenientes locales que se apropiaban de la tierra de un municipio o de un cantón, de un caserío, y el grueso de los campesinos o semicampesinos básicamente eran peones de las propiedades del patrón, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto que es importante tomarlo en cuenta. También los semicampesinos, y por eso ya hablo de semicampesinos, se contrataban en las cortas de café, caña de azúcar y algodón. Sobre todo, como digo, en el caso de Guarjila y los ranchos, café y caña de azúcar. Y esto tiene que ver con los grandes terratenientes nacionales. Entonces, combinaban su agricultura de subsistencia con la contratación en las plantaciones de café y caña de azúcar. En el caso del norte de Morazán, ellos sí iban más a las cortas de algodón. Bien. Eran comunidades muy unidas, basadas en lazos de parentesco, ¿verdad? Muchas veces incluso los caseríos, por ejemplo, el caserío de los Guardado o el caserío de los Abarca, en realidad son familias ampliadas. Son familias ampliadas. Los lazos de parentesco son muy importantes y esto es un fenómeno mesoamericano. En buena medida, las comunidades se constituyen a partir de los lazos de parentesco. Importante la investigación de la doctora Adriana Alas sobre un cantón de Las Vueltas, Chalatenango, también del oriente de Chalatenango, el municipio de Las Vueltas, en donde después del retorno del campo de refugiados de Mesa Grande, regresan pues a este cantón de Las Vueltas y se comienzan a reconstituir el cantón, y la base de la reconstitución del cantón, de acuerdo con la investigadora, son los lazos de parentesco, ¿verdad? Los lazos de parentesco comienzan a reconstituir las familias nucleares, pero también las familias ampliadas. Bien,
Había un amplio desarrollo de la violencia social. Los conflictos se resolvían a través de la violencia. Muy importante este aspecto, ¿verdad? Es decir, la violencia es algo que ha estado presente en la historia de El Salvador y de Mesoamérica, yo diría desde la época prehispánica. Es algo que siempre ha estado presente. Y es importante porque ahora de repente hay investigadores que discuten el tema de la violencia, por ejemplo, en el caso de El Salvador, a partir de los años 70. No, la violencia no se origina en los años 70, la violencia viene desde antes, ¿verdad? Desde antes, y eso es importante establecerlo. Precisamente en mi investigación salió esto, pues, es decir, habían conflictos, familias que se mataban entre ellos antes del conflicto. Incluso tengo un dato en donde hay dos cantones que representaban dos familias ampliadas que, bueno, venían en conflicto desde hace mucho tiempo, y una de ellas se va con el FMLN y la otra se va con la derecha, con Orden, que es la Organización Democrática Nacionalista, ¿verdad?, que agrupó a gran parte de campesinos y semicampesinos que estaban en contra de la revolución. Entonces, realmente el conflicto que tenía origen antes del conflicto político-militar, bueno, uno se fue con la organización revolucionaria y el otro, el otro con la organización de derecha. Bien. Antes del conflicto también el sistema político era de carácter autoritario y el control social se llevaba a cabo a través de la violencia, ¿verdad? Siempre la violencia es importante, incluso en la educación de los niños, la violencia ha jugado un papel fundamental, ¿verdad? Eran sociedades fuertemente religiosas, fomentaban una religión que justificaba el orden social establecido. Bien, los orígenes del movimiento campesino, cuando yo pregunté por los orígenes del movimiento campesino, la mayoría de los semicampesinos me dijo, uno, escasez de las tierras para trabajar. Y esto tiene que ver con los terratenientes locales. Los terratenientes locales que habían acaparado las tierras del cantón y del municipio, y obviamente los semicampesinos no tenían tierra para trabajar o escaseaba la tierra para trabajar, ¿verdad? Dos, el maltrato en las cortas de café, caña de azúcar y algodón, tiene que ver con los grandes terratenientes nacionales. Y tres, el cambio en la visión del mundo en la religión. Básicamente entra en esta época la opción preferencial por los pobres y da una orientación religiosa diferente, y eso cambia la cultura tradicional, ¿verdad? Impacta en la cultura tradicional. Solo para leerle unos testimonios que tienen que ver con esta temática. Cuando yo pregunté cómo se originó el movimiento campesino, una muchacha me respondió, la organización popular, que yo recuerde a través de la reflexión muchas veces de la Biblia, interpretaciones precisas de la Biblia y su realidad concreta, ¿verdad? No solo profundización del contenido en el sentido de las lecturas y no algo solo superficial, ¿verdad? De que el Dios que está en los cielos y todo lo que hagamos en esta tierra lo tenemos ganado en el cielo, sino que más la interpretación precisa sobre la justicia, sobre qué quiere Dios con sus hijos y sobre la justicia que debe de existir no en el cielo, sino en la tierra. La opción preferencial por los pobres precisamente pone el acento en la construcción del reino de Dios en la tierra. Y otra persona me dijo,
el movimiento campesino a través de la reflexión de la palabra. Y después habían como análisis del contexto nacional, de los acontecimientos, y los domingos también por las tardes habían como asambleas, pequeñas asambleas, donde participaba la gente identificada y que se estaba organizando. Habían esos análisis de forma política y tardes culturales, con participaciones artísticas y música popular, porque al menos yo recuerdo que la canción del Carabina 3030, la de Nicaragua y la de Emiliano Zapata, eran cantos que en ese momento ya se practicaban. Y yo, aunque era una niña, ya me los podía. Aquí hay un elemento importante y es que se da un entrelazamiento del discurso y el simbolismo religioso con el discurso y el simbolismo político, más o menos por la misma fecha que se constituyen las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Se organiza también la Unión de Trabajadores del Campo. Entonces, por una parte estaba esta orientación religiosa que daba una nueva interpretación de la religión, pero por otra parte también el discurso político que ya se estaba desarrollando en la organización revolucionaria. Entonces hay este entrelazamiento del discurso y el simbolismo religioso con el discurso y el simbolismo político. Y esto es importante porque el puro discurso y simbolismo religioso lo que nos da más bien son movimientos de carácter milenaristas. Mientras que el puro discurso político, pues hubiera sido muy limitado, no hubiera logrado crear un movimiento revolucionario como el que se creó acá en El Salvador. Me parece que en El Salvador hemos tenido uno de los movimientos campesinos más importantes de toda América Latina. Bien, y luego están también los semicampesinos de derecha que se les tomó en cuenta, muy poquitos en el caso de los ranchos, y ellos dijeron por la envidia. Es decir, lo cual nos remite a una interpretación de carácter individualista. El incremento de la represión, obviamente, es decir, a medida que se incrementa la organización popular, también se incrementa la represión, perdón. Es el intento del Estado de resolver el conflicto a través de la violencia. Y esto es lo que mi persona, también Richard Adams, denominamos la cultura del terror. Se desarrolla una verdadera cultura del terror. Solo para ilustrar esto con algunos testimonios, tenemos acá este testimonio. ¿Cómo mataron a mi familia, por ejemplo? Nosotros nos habíamos ido a huir. Mi mamá se quedó porque estaba con una niña de 1 año, con un hermanito de 9 y otro de 7. Se quedaron junto con mi tatita. Allí llegó el ejército. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los longearon. Longearon quiere decir sacar lonja, ¿verdad? Los longearon por el lomo, porque mi tatita estaba sin camisa. Los longearon. Luego de longearlos, ellos hincados orando de que los salvara nuestro Señor. Vino el ejército, empezó con el primero, con mi abuelita. ¡Pum! Balazo delante de los otros. Y había una raíz de un aceituno y le ponía la cabeza después en la raíz del aceituno y ras, se la volaron. Y vinieron y esa cabeza la zamparon en una estaca. Eso ustedes pueden, si se han leído el libro de Un día en la vida de Mario Argueta, ahí está precisamente esta imagen de las cabezas que zampan en las estacas, ¿verdad? Después siguieron con mi tatita, lo mismo. Después de que lo habían longeado, ¡pum!, el balazo.
le arrancaron la cabeza y la sembraron en otra estaca. Y después con mi mamá. A mi hermanita, que tenía como 14 años, una cipota que mi mamá la había protegido tanto, se la subieron así para arriba. Mi mamá la había protegido, se subieron así para arriba, perdón. Después le echaron las cabezas en un canasto y se la subieron para arriba. Allá la violaron y hicieron lo que quisieron. Después le arrancaron la cabeza también. Eso hicieron con mi familia, ¿verdad? Pero esas cosas, eso abundaba. Y otro informante originario de Arcatao me contaba. A una muchacha estaba embarazada, pero andaba chineando. A un niñito desnutridito. Vinieron y la mataron y la rajaron. La rajaron del estómago. Vinieron y le sacaron el que tenía, que ya estaba bastante encaminado. Le sacaron a ese niño y se lo dejaron a un lado. Vinieron y le mataron al otro con un yatagán, con un yatagán. Y se lo metieron en el estómago. Aparte de eso, hallaron una botella de esas botellas común, y se la metieron se la introdujeron en la parte a la señora. Pero eso abundaba. Por ejemplo, los soldados se dieron el lujo de tirar al niñito de la pata para arriba y recibirlo con el yatagán, como un capirucho. Esas cosas las hicieron. Esto es lo que podemos considerar una cultura del terror, porque una cosa es matar a una persona, otra cosa es matarla con lujo de barbarie. Obviamente que quieren transmitir un mensaje y básicamente atemorizar pues, a la población. Bien, la organización popular, básicamente a través de la milicia popular, la guerrilla y el ejército popular que nunca se organizó. La milicia popular básicamente es un nivel de organización armada, pero integrada a las masas populares, ¿verdad? Integrada a las masas populares, las masas desarmadas. La guerrilla ya implica un mayor nivel de especialización, se basa en unidades pequeñas, móviles, que desarrollan una lucha de desgaste. Y el Ejército Popular de Liberación quedó en el papel, porque la verdad es de que nunca se organizó un Ejército Popular de Liberación. Las grandes hazañas, las grandes epopeyas que se llevaron a cabo, por ejemplo, el ataque al Paraíso, en realidad son diversas unidades que se juntan en un momento dado y hacen el ataque, pero por cierto no logran mantener la posición, sino que hacen el ataque y se van, ¿verdad? Y se van. Lo mismo la toma de municipalidades, muchas veces se las tomaban por 1 o 2 horas, daban un meeting y se iban, ¿verdad? Entonces, era más una lucha de desgaste que realmente un enfrentamiento directo con el ejército regular, con el ejército oficial. Bien. Buena parte de la población civil o masa huye al refugio de Mesa Grande, en donde desarrollan una organización de tipo colectivista y participativa, ¿verdad? Permanecen allí por 7 u 8 años en el refugio de Mesa Grande, Honduras, ¿verdad? Desarrollando pues un tipo de vida social de carácter colectivista y participativa. Un sector de la población civil se mantiene en la zona, deambula por las montañas de Chalatenango y desarrollan lo que denominaron el poder popular local.
y obviamente otro sector que es el que se organizó con la guerrilla. Perdón. En octubre de 1987 se lleva a cabo la repoblación de Huarjila y en agosto de 1988 la de San Antonio de los Ranchos. ¿Cómo se da esta repoblación? A mi forma de ver, dos cosas. Uno, obviamente había un interés por parte de la dirigencia de que la gente repoblara, para que la guerrilla no estuviera aislada. Pero también había un interés de la población por venir a El Salvador, ubicarse en los municipios y comunidades del oriente de Chalatenango y también del norte de Morazán y trabajar en la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Es decir, la decisión no fue únicamente de la alta dirigencia, sino también de la gente que tenía interés de repoblar, ¿verdad? Digo esto porque es importante que dejemos de ver a la gente como simple borrega. La gente no es borrega. La gente tiene intereses y se mueve en función de sus intereses. Ellos tenían interés de repoblar, ¿verdad? De venir a El Salvador. ¿Por qué? Uno, porque eran salvadoreños y querían estar en su tierra. No querían estar en Honduras, que aunque es un país vecino, pero se sentían extranjeros. Dos, porque muchos de la gente que estaba peleando en la guerrilla eran sus familiares, eran sus hijos, eran sus hermanos, eran sus parientes, ¿verdad? Y tres, porque se habían comprometido en la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura, y eso querían venirlo a desarrollar. Cuando yo le pregunté a una ahora pobladora de Huarjila, me dijo, sí, quería venirme. Yo había cumplido los 15 años. Yo le dije a mi mamá, mire mamá, y solo estaba yo con ella. Todos mis hermanos no estaban conviviendo con nosotros. Ellos estaban aquí, estaban en la zona. En la zona se le llamaban a la zona liberada, controlada por la guerrilla. Y le dije, mire mamá, yo me quiero ir, tomemos una decisión, o nos vamos o yo me quiero ir. Yo siento que no estamos en la tierra nuestra y en El Salvador hay muchas cosas que hacer. Aquí no podemos hacer mucho, allá es donde tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a reconstruir, tenemos que ir a hacernos escuchar. Y así mucha gente tomamos la decisión de venirnos. Es decir, la decisión en realidad no fue una decisión únicamente de la alta dirigencia, sino también de la base que, como repito, no son simples borregos, sino que tienen sus propios intereses y actúan en función de sus propios intereses. Aquí obviamente había el interés de venir a trabajar en la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Bien, a partir de los acuerdos de paz de 1992 se abre un nuevo periodo en el que los repobladores comienzan a construir un tipo de sociedad y de cultura. Por supuesto que en todo el proceso va construyendo este nuevo tipo de sociedad y cultura, pero se construye más fuertemente a partir de los acuerdos de paz, cuando ya hay un nivel de estabilidad política y social que les permite construir sus nuevas sociedades. Bien, la situación actual, estamos hablando de 2007, los semicampesinos revolucionarios de Huarjila y Los Ranchos han construido sociedades fuertemente autónomas basadas en una organización social de tipo participativa. Y para concluir, una visión de totalidad, en primer lugar queda claro el carácter dialógico del discurso histórico, la oposición campesinos revolucionarios, sociedad nacional capitalista, condiciona la construcción
de un discurso relativamente homogéneo entre los semicampesinos de Huarjila y los ranchos. Luego, basado en la teoría de la liminaridad la palabra viene del latín, limen es lo que está entre lo uno y lo otro. Y los estudios de la liminaridad se han dado mucho a partir de los estudios de los rituales de pasaje. Los rituales de pasaje son los rituales que dan el paso de una condición sociocultural determinada a otra de calidad diferente. Aquí ha sido muy importante, por ejemplo, el bautismo, que da el paso de el mundo de las tinieblas al mundo de la luz, ¿verdad? O los rituales de pubertad, el paso, digamos, los 15 años, que dan el paso de una niña a una señorita lista para el matrimonio. O el matrimonio, que también es un ritual de paso, que se pasa de ser soltero a ser casado. Y también se ha estudiado en esto la toma de posesión de autoridades políticas y religiosas que muchas veces pasan de ser ciudadanos comunes y corrientes a ser presidente de la República o a ser diputados o alcaldes, etcétera, ¿no? Entonces, los rituales de pasaje siempre dan el paso de una condición sociocultural a otra. En ese sentido, podemos pensar la revolución, el proceso revolucionario, como un ritual de pasaje. Podemos pensar metafóricamente el proceso revolucionario como un ritual de pasaje que da el paso de un tipo de sociedad a otra de calidad diferente. Da el paso de un tipo de sociedad a otra de calidad diferente. Y en ese sentido, como todos los rituales de pasaje, básicamente tenemos tres tiempos. En los rituales de pasajes estudiados por Arnold van Gennep y luego por Victor Turner, nos establecían tres tiempos. Un tiempo de separación, donde los neófitos, y en este caso los revolucionarios, se separan de la sociedad dominante. Luego un periodo de limen o margen, que se mantienen al margen de la sociedad dominante, en donde se construye nuevos valores, nuevas concepciones, nuevas visiones de mundo, precisamente por eso, porque están al margen de la sociedad dominante, tienen esa posibilidad de jugar con los símbolos culturales y de crear nuevos contenidos. Y luego el momento de reintegración, de la reintegración a la sociedad dominante. Si aplicamos este esquema al conflicto político-militar que ha vivido El Salvador, o el proceso revolucionario, porque realmente sí ha sido una revolución que ha transformado las estructuras, entonces podemos decir que el momento de separación lo podemos dividir en tres subfases. Una fase preparatoria, que es el periodo en el que se crearon las condiciones para el desarrollo del movimiento campesino. Y aquí dos elementos importantes: una situación de explotación, de violencia extrema, tres más bien elementos: situación de explotación, violencia extrema y cambio de la cultura tradicional. Hemos visto aquí pues cómo la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres cambian la mentalidad de los semicampesinos de Huarjila y los ranchos y en general del oriente de Chalatenango. Esto es importante decirlo porque de repente ha habido una mala interpretación del proceso revolucionario, por ejemplo, en el trabajo de Ralph Sprenkels, que nos dice de que el movimiento revolucionario es un movimiento marxista-leninista. Hasta cierto punto, sí hubo influencia del marxismo-leninismo, también del marxismo oriental, que no es lo mismo, el de Mao Zedong o Mao Zedong, y también
la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, que ha sido tan importante en la constitución de la conciencia revolucionaria de los semicampesinos revolucionarios del oriente de Chalatenango y el norte de Morazán, pero también de los estudiantes y los maestros que se involucraron en el movimiento revolucionario. Entonces, el cambio de la cultura tradicional está dada por la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres. La segunda fase, la fase de ruptura, yo la ubico en la huida de los semicampesinos de sus lugares de origen, abandono de sus comunidades. Esto se da más o menos en los años 80, finales de los 70, 80, 81. Ahí es precisamente cuando se dan las grandes masacres, ¿verdad?, de las que lamentablemente conocemos, como el caso de la masacre del Zumpul y otras más. La fase de confrontación, lo que podemos llamar propiamente el conflicto armado en contra de los defensores de la sociedad capitalista dominante, y aquí se crea ya un tipo de vida liminoide, yo le llamo liminoide 1, porque hay una separación de los revolucionarios de la sociedad dominante y con ello de la normatividad social dominante. Se crea una normatividad social alternativa a la normatividad social dominante, pero basada en un modelo sociocultural de negación, en donde predominaba el hecho de negar la sociedad dominante. Entonces, la capacidad de transformación en ese sentido era limitado, porque la idea era eliminar al contrario. Luego viene la fase del limenomargen, la fase liminoide propiamente dicho, ¿verdad? Ya dijimos, liminoide viene del limen lo que está entre lo uno y lo otro, y le agregamos esta terminación oide, porque los rituales de pasaje básicamente se estudian en sociedades tribales y agrarias, y por tanto la teoría de la liminaridad tiene que ver con estas sociedades tribales y agrarias, que en realidad son sociedades bastante conservadoras. Entonces, los valores y las normas sociales que se crean en el contexto liminar se crean más para reafirmar los valores y las normas sociales dominantes. Esto cambia, sobre todo en las sociedades impactadas por la revolución industrial, en donde se dan fenómenos de carácter liminoide, y oide quiere decir es similar a, pero no es igual a. Eso quiere decir oide, es similar a, pero no es igual a. Y entonces el fenómeno liminoide es un fenómeno interestructural que está entre lo uno y lo otro, que crea y recrea valores y normas sociales, pero esta vez para construir un nuevo tipo de sociedad y cultura, ¿verdad? Y efectivamente se construyó un nuevo tipo de sociedad y cultura, diferente al anterior. No se construyó una sociedad socialista. Bueno, de acuerdo con mi investigación, los semicampesinos de Guarjil en los ranchos no estaban luchando por el socialismo, sino que estaban luchando por mejorar sus condiciones de vida y por obtener autonomía comunitaria. Y me parece que básicamente eso lo lograron. En la fase liminoide es una fase que se da a partir de los acuerdos de paz, es periodo en el que se construye un nuevo tipo de sociedad y de cultura, y se da con base en una negociación con la sociedad capitalista dominante. Finalmente, la fase de reintegración, que ya la reintegración a la sociedad nacional dominante, y esta se da en un contexto en el cual se han mejorado las condiciones materiales de vida y sociales de vida, y se ha logrado un nivel importante de autonomía social y política. ¿Cómo se da esta nueva sociedad de Guarjil en los ranchos? En primer lugar, todos los mayores de 18 años reciben 3 manzanas de tierra. Hubo un proyecto en el cual se les entregó tierras a los mayores de 18 años.
Se ha dicho por parte de algunos investigadores de que básicamente los líderes revolucionarios acapararon la tierra. No es cierto, no es cierto, es mentira, ¿verdad? La mayoría, la gran mayoría, por ejemplo, en el caso de Huarjila, la gran mayoría recibió sus 3 manzanas de tierra. La gran mayoría. Hubo alguna gente que quizás se quedó sin tierra, porque sí es cierto, un 10% más o menos, o un 5% que se quedaron sin tierra, pero la gran mayoría efectivamente reciben 3 manzanas de tierra y todavía poseen esa tierra, ¿verdad? En el caso de Huarjila, pues básicamente toda la gente del oriente de Chalatenango, Guancora parece que la mayoría era de Cabañas, en el caso de Huarjila no, y el resto del oriente de Chalatenango básicamente son gente del oriente de Chalatenango. La mayoría recibieron 3 manzanas de tierra. Que hubo gente que acaparó más tierra que otra, eso sí, eso es cierto, ¿verdad? Pero decir que los líderes son los que se quedaron con la tierra no es cierto. La gran mayoría de la gente que estuvo involucrada en el movimiento revolucionario recibió sus tierras. También recibieron terrenos amplios para la construcción de vivienda. Todos ellos tienen terrenos amplios en donde han construido su vivienda y también desarrollan huertos caseros. Esto no le llegó por las remesas. Esto no le llegó por las remesas. Esto fue un programa, el programa del PTT, el programa de transferencia de tierras, que efectivamente otorgó tierra y también otorgó terrenos para la construcción de sus viviendas. ¿Cómo se construyeron esas viviendas? Bueno, ahí entraron las ONGs. En el caso de los ranchos fue muy importante Fundamun y Procap, ¿verdad? Una ONG liderada por Guillermo Galván, que él era pues un miembro de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. También estaba Cordes, acá, también era gente pues que había estado integrada a las FPL. También estaba, bueno, en el caso de Huarjila, muy importante John Cortina, ¿verdad? John Cortina, que es un sacerdote que, bueno, el fundador, uno de los fundadores de ProBúsqueda, y él también logra obtener fondos para la construcción de viviendas. Y también habían ONGs internacionales, pero no es cierto que todo se debió a las ONGs internacionales, habían ONGs nacionales que estuvieron trabajando y que no tenían orientación neoliberal. John Cortina no tenía orientación neoliberal en lo más mínimo, ¿verdad? Bien, también se da la construcción de clínicas, esto es muy importante. Las clínicas, que por cierto en el periodo de Mauricio Funes, liderado por la doctora María Isabel Rodríguez, se da todo este proyecto de las clínicas rurales, que es muy importante. En mi libro, Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango, se hace ver cómo la gente sacaba a sus enfermos en hamaca y los sacaba cuando ya estaban muriendo. Cuando ya estaban muriendo, sacaban a los enfermos en hamaca a la clínica más cercana, que era la de Ciudad de Chalatenango. Ahora tenemos clínica, bueno, en todos los municipios y también en muchos de los cantones, en gran parte de los cantones. En Huarjila, por cierto, hay una clínica muy bien equipada. Y también el desarrollo de la educación. Ha habido desarrollo de la educación tanto en Huarjila como
en los ranchos. Hoy, incluso en Guarjila, yo me he encontrado gente que son licenciados, ¿verdad? Licenciados. Antes eso era impensable. Bien, la composición de la población, básicamente tanto Guarjila como los ranchos, el 90% de la población son ex-refugiados, estamos hablando hasta 2007. Excombatientes, hay un número importante de excombatientes que nunca estuvo en el refugio. Familias originarias, en el caso de los ranchos yo lo establecería en un 1%, en Guarjila no encontré ninguna. Familiares de los ex-refugiados y excombatientes, esto es un fenómeno nuevo, también han llegado los familiares de ex-refugiados y excombatientes. Perdón, familias originarias en Guarjila sí hay una, pero ellos estuvieron involucrados en el movimiento revolucionario. Entonces están las familias de los ex-refugiados y excombatientes, que ellos no participaron en el movimiento revolucionario y creo que están impactando en el desarrollo de la vida social y cultural cotidiana de estas localidades. Bueno, con base en los testimonios que les leí y en otros que tengo también, apliqué esta fórmula: A es a B, lo que C es a D, lo que E es a F. Esto para desentrañar los valores que están predominando en el discurso de la memoria histórica. Entonces establezco esta relación: el Estado militarista es al movimiento revolucionario lo que la represión es a la autodefensa, lo que el control social es a la libertad. Tengo testimonios en los cuales se dice que la gente se involucró en el movimiento revolucionario por el alto nivel de represión que se estaba desarrollando en el área. Entonces tenemos esta relación: Estado militarista, represión, control social; movimiento revolucionario, autodefensa, libertad. Y las oposiciones: Estado militarista, movimiento revolucionario, represión, autodefensa, control social, libertad. A nivel de la religión, ya les he leído testimonios. También establecemos esta fórmula: A es a B, lo que C es a D, lo que E es a F. Es decir, la opción preferencial por los pobres es el catolicismo tradicional, lo que el reino de Dios en la tierra es el reino de Dios en el cielo, lo que la transformación de la sociedad es a la preservación de la sociedad, lo que la justicia y la solidaridad es a la injusticia y al egoísmo. Claro, esto a partir de la interpretación que los pobladores de Guarjila y los ranchos tienen sobre su memoria histórica, sí, sobre su pasado. En ese sentido tenemos estas asociaciones: la opción preferencial por los pobres está asociada al reino de Dios en la tierra, a la transformación de la sociedad, a la justicia y a la solidaridad. Y el catolicismo tradicional, que está relacionado con el reino de Dios en el cielo, con la preservación de la sociedad, con la injusticia y el egoísmo. Entonces la opción preferencial por los pobres se opone al catolicismo tradicional: el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en el cielo, la transformación de la sociedad a la preservación de la sociedad, la justicia y solidaridad a la injusticia y al egoísmo. Los valores culturales, básicamente, sacrificio, terror, opresión, libertad, son los valores que yo más encontré en los relatos. Y entonces establecemos el cuadrado semiótico. Esto se lo debemos a Greimas y Cortot, que establecen el cuadrado semiótico, y con base en este esquema podemos decir que la opresión se opone a la libertad, en el sentido de que si hay opresión no hay libertad, y si hay libertad no hay opresión. La libertad supone el sacrificio, porque el sacrificio es fundamental para obtener la libertad. El sacrificio se opone al terror, en el sentido de que el que se sacrifica no ejerce el terror, el que ejerce el terror no se sacrifica. Eso desde la perspectiva de los semicampesinos del oriente de Chalatenango. Y el terror alimenta la opresión. Entre opresión y sacrificio hay una oposición de contrarios, en el sentido de que son nociones que se oponen, pero
que se implican una a la otra, ¿verdad? Que se implican una a la otra. Bien. Y tomando pues este esquema del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, que dice que toda contradicción tiene una resolución de carácter simbólica, entonces podemos decir que la oposición fundamental que podemos encontrar en estos relatos es la oposición muerte-vida. La muerte asociada con la opresión y con el terror, la vida con la libertad y el sacrificio. Entre opresión y libertad está la revolución, porque la revolución se opone a la opresión y proporciona la libertad. Entre el terror y el sacrificio estaría la solidaridad, porque la solidaridad es parte del sacrificio, pero es una manera de enfrentar el terror. Y esto nos da precisamente la cultura mesoamericana de tipo híbrida. Bien, hasta acá con esta exposición. Nos vemos en la siguiente. Un placer.